Vivimos en tiempos donde el corazón humano parece cambiar más rápido que el viento. La verdad, la sinceridad parecen haberse convertido en un lujo escaso. La traición, el engaño y la falsedad se han vuelto parte del paisaje de nuestra vida cotidiana. Y cuando el golpe viene de alguien cercano, de un amigo, de un hermano, incluso de un miembro de la familia, nuestra confianza no solo en las personas, sino en Dios mismo, puede tambalear. Nos preguntamos: Señor, ¿por qué permitiste que esto me sucediera? En esos momentos, la tentación es buscar las soluciones del mundo. Nos dicen que debemos volvernos duros, que no debemos dejar que nadie se acerque lo suficiente para herirnos, que debemos desconfiar siempre. Pero, querido amigo, ese no es el camino que nuestro Señor nos enseñó. El Evangelio no nos llama a ser fríos ni calculadores, sino a vivir con la sabiduría y el amor que provienen del corazón de Dios. Hoy quiero que miremos juntos las palabras de Jesús a sus discípulos en Mateo 10:16. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Estas no son palabras de resignación, sino de preparación. No se trata de aprender a devolver golpe por golpe, sino de vivir con la sabiduría que nos permite discernir el mal y al mismo tiempo con la pureza que nos mantiene fieles a nuestro llamado. Para comprender cómo vivir de esta manera, recorreremos juntos las páginas de la Biblia y aprenderemos de hombres y mujeres que en medio de la traición y el peligro se mantuvieron firmes en su fe. Pensaremos en José, vendido por sus hermanos, pero levantado por la mano de Dios para salvar a muchos. Recordaremos a David, que en lugar de vengarse de Saúl, eligió confiar en la justicia del Señor. Y sobre todo, fijaremos nuestra mirada en Jesucristo, quien amó y perdonó incluso a aquellos que le entregaron. Imagine por un momento la imagen de alguien que camina en la oscuridad, herido por la traición, pero que poco a poco avanza hacia una luz suave y cálida, la luz de la verdad de Dios. O piense en un árbol azotado por vientos fuertes. Sus ramas se doblan, sus hojas se agitan, pero sus raíces firmemente ancladas en la roca le permiten resistir sin quebrarse. Así es la vida de aquel que, en medio de la falsedad y la traición, se aferra a la palabra del Señor. Por eso le invito hoy a abrir su corazón. Si usted ha sido herido, si ha sentido que la traición le robó la paz, le animo a que escriba en su corazón estas palabras: estoy listo para escuchar. No se trata solo de oír una enseñanza, sino de iniciar un camino de sanidad que no endurecerá su corazón, sino que lo fortalecerá con la sabiduría y el poder de Dios. Comparta este mensaje con alguien que usted sepa que está atravesando un tiempo difícil, porque la palabra de Dios tiene el poder de restaurar lo que la traición quiso destruir. Prepárese, querido amigo. Hoy la voz del Maestro nos guiará hacia la verdad que nos hace libres, hacia la paz que sobrepasa todo entendimiento y hacia la fortaleza que no proviene de nosotros, sino del Señor, que jamás nos traicionará. Consejo número 1: no confiar ciegamente, pero discernir el corazón de las personas. Querido hermano, querida hermana, ¿cuántas veces en nuestra vida hemos entregado nuestra confianza con un corazón sincero, solo para descubrir más tarde que aquello en lo que confiábamos no era tan sólido como creíamos? Quizás fue un amigo cercano, un compañero de trabajo o incluso un miembro de la familia. El golpe de la traición o la decepción deja una herida profunda, pero la palabra de Dios nos recuerda que no debemos asentar nuestra fe sobre cimientos humanos, sino sobre la roca eterna que es Él. Maldito el hombre que confía en el hombre, que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Jeremías 17:5. Esto no es un mandato
para vivir encerrados en desconfianza, sino una advertencia para que el corazón no se aparte de la fuente verdadera de seguridad, el Señor. La Biblia es clara: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Jeremías 17:9. Podemos pensar que conocemos bien a una persona, pero solo Dios ve lo que hay en lo más profundo. Nosotros nos dejamos guiar por las apariencias, por palabras que suenan bien, pero el Señor examina las intenciones y los pensamientos. Él es el único que no se equivoca en su juicio. Incluso nuestro Señor Jesucristo, al caminar entre los hombres, no confió ciegamente en todos. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Juan 2:23-24. Jesús no construyó muros de frialdad, pero sí levantó un filtro basado en el discernimiento que da el Espíritu Santo. Él sabía que la verdadera confianza debía estar anclada en el Padre, no en la aprobación o el entusiasmo pasajero de la gente. Pablo también nos muestra esta realidad. Sirvió con muchos hermanos fieles, pero sufrió la deslealtad de algunos. En su carta a Timoteo menciona a Demas, quien lo abandonó por amor a este mundo. 2 Timoteo 4:10. Pablo no dejó que esa experiencia lo llenara de amargura. En cambio, se fortaleció más en Cristo, recordando que su misión dependía de la gracia de Dios, no de la constancia humana. Y aquí, querido oyente, entra la parte práctica para nosotros. Jesús mismo nos enseñó un principio sencillo, pero poderoso. Por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:16. Si queremos saber en quién podemos confiar, observemos el fruto de su vida. No se trata de un juicio apresurado, sino de una observación paciente. ¿Cómo tratan a los demás? ¿Cómo reaccionan en momentos difíciles? ¿Qué tan coherentes son sus palabras con sus acciones? Cuando la decepción llegue, porque llegará, no la recibamos como una sentencia de muerte para nuestra fe en la humanidad, sino como una oportunidad para crecer en discernimiento. La decepción puesta en las manos de Dios se convierte en una herramienta de aprendizaje. Nos ayuda a distinguir mejor entre lo verdadero y lo falso, entre lo sólido y lo efímero. Y no olvidemos esta verdad: nuestra confianza absoluta debe descansar en el Señor. Él es fiel, Él no miente, Él no cambia. Las personas pueden fallar, incluso sin quererlo, porque somos limitados y pecadores. Pero Cristo permanece para siempre. Tal vez hoy recuerdas una promesa rota, una palabra que te hirió, un gesto que te dejó sintiéndote solo. Llévalo a los pies de Jesús. No permitas que esa herida se convierta en raíz de amargura. Pídele al Señor un corazón capaz de amar, pero también de discernir. Un corazón que no se endurezca, pero que tampoco se entregue ciegamente. La vida cristiana no es una carrera de ingenuidad, pero tampoco un muro de sospecha. Es un caminar prudente, con la Biblia como lámpara, con el Espíritu como guía y con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Si anclas tu corazón en Él, podrás relacionarte con las personas con gracia y verdad, sabiendo que tu seguridad eterna está en las manos de aquel que nunca te dejará ni te abandonará. Y así, cuando llegue el día en que todo lo oculto sea revelado, veremos que cada paso de prudencia, cada acto de discernimiento y cada momento de confiar más en Dios que en los hombres nos llevó más cerca de su perfecta voluntad. Consejo número 2: reconocer la máscara del engaño y vivir en la verdad. Querido hermano, la vida nos enseña que no todo lo que brilla es oro, y no toda sonrisa refleja un corazón sincero. Hay personas que se presentan como aliados, como confidentes, como amigos leales,
pero detrás de esa apariencia guardan intenciones egoístas o incluso maliciosas. El Señor Jesús nos dio una advertencia directa y clara: haced caso, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo 7:15. No lo dijo para infundir miedo, sino para despertarnos a la realidad de que en este mundo las apariencias pueden engañar y que necesitamos discernimiento espiritual. El corazón humano, cuando no está rendido a Cristo, tiende a buscar su propio beneficio. Estas personas pueden acercarse con palabras dulces, con gestos que parecen amables, pero lo que buscan no es tu amistad ni tu bienestar, sino lo que pueden obtener de ti. Y aquí está la clave: no podemos evaluar a alguien únicamente por lo que dice. Jesús mismo nos enseñó: por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:20. La verdad sobre una persona no se revela en sus promesas, sino en la consistencia de sus acciones. Un carácter verdadero no puede ser fingido por mucho tiempo. Tarde o temprano, la verdad sale a la luz. La Biblia nos muestra un ejemplo doloroso pero revelador: Judas Iscariote. Él caminó junto al Señor, escuchó sus enseñanzas, fue testigo de sus milagros y compartió pan con él. Sin embargo, con un beso, símbolo de afecto y cercanía, traicionó al Hijo de Dios. Mateo 26, 48 a 49. Lo más impactante es que Jesús ya sabía lo que Judas iba a hacer, pero aún así lo trató con amor y paciencia hasta el último momento. Esto nos enseña que reconocer la falsedad no significa actuar con odio o venganza, sino con una sabiduría que nos permita mantener la paz y proteger nuestro corazón. En nuestra vida cotidiana nos encontraremos con personas así, quizá en el trabajo, en la comunidad o incluso en círculos de fe. ¿Qué debemos hacer? Primero, no confrontarlos con enojo, porque eso solo los hará más cautelosos y perfeccionará su engaño. La confrontación directa, sin guía de Dios, suele cerrar puertas y abrir heridas. En lugar de eso, permitamos que el tiempo y la palabra de Dios revelen su verdadero carácter. La mentira tiene patas cortas y la verdad, tarde o temprano, siempre prevalece. Segundo, no dependamos emocionalmente de ellos. La dependencia emocional es el terreno más fértil para la manipulación. Si tu valor personal o tu paz dependen de la aprobación de alguien, ese alguien tiene el poder de controlarte. Y ese poder, en manos equivocadas, puede destruir tu fe, tu ánimo y hasta tu visión de ti mismo. Por eso debemos anclar nuestro corazón en Cristo. Él es la fuente de nuestra identidad y nuestro valor, no las opiniones cambiantes de los hombres. La Escritura nos llama a vivir en la verdad, y eso implica aceptar que no todos los que se acercan lo hacen con buenas intenciones. Vivir en la verdad significa observar con atención, escuchar al Espíritu Santo y no dejar que el deseo de ser aceptados nuble nuestro juicio. El apóstol Pablo aconsejó a los creyentes que examinaran todo y se quedaran con lo bueno. Esto no es desconfianza sin razón, sino un discernimiento guiado por el amor. Querido amigo, si hoy el Señor te muestra que alguien cercano viste una máscara, no te llenes de amargura. No permitas que la traición de otros te robe la ternura del corazón. Aprende de Jesús. Él no ignoró el engaño, pero tampoco dejó que ese engaño lo apartara de su misión. El verdadero poder está en permanecer firme en la verdad y en el amor, sin ceder terreno al resentimiento. Y recuerda esto: el lobo vestido de oveja puede engañar por un tiempo, pero jamás podrá producir el fruto del Espíritu. Si permaneces en la palabra, si buscas el consejo del Señor cada día, sabrás reconocer la diferencia entre la apariencia y la realidad. Que tu confianza esté puesta en Dios, que tu corazón se fortalezca en Él y que vivas siempre bajo la luz de su verdad. Así,
aunque vengan los lobos, no podrán arrancarte de la mano del buen pastor. Consejo número 3, no caer en el pantano, sino actuar con sabiduría y dominio propio. Querido hermano, la vida nos coloca muchas veces frente a personas que buscan provocarnos. Pueden disfrazar sus intenciones con palabras suaves o con una sonrisa, pero su objetivo es arrastrarnos a discusiones inútiles, a peleas sin sentido, a un pantano donde una vez que entramos es difícil salir limpios. Quieren que reaccionemos sin pensar, que nos dejemos llevar por la ira, para después señalar con el dedo y decir: ¿ves? No es tan diferente de nosotros. La palabra de Dios nos advierte con una sabiduría que traspasa los siglos. No respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Respóndele al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Proverbios 26, 4 a 5. Este consejo no es contradictorio, es una estrategia divina. Hay momentos en los que el silencio es la respuesta más sabia y otros en los que una palabra firme y breve pone en evidencia la falsedad del otro. La verdadera sabiduría es saber cuándo callar y cuándo hablar. Desde la perspectiva de la fe, reaccionar con enojo descontrolado no es una señal de fuerza, sino de debilidad. Cuando respondemos de manera impulsiva, entramos justo en el terreno donde el enemigo quiere que estemos. El verdadero vencedor no es quien grita más fuerte, sino quien sabe mantener la calma cuando todo alrededor lo empuja a perderla. El fruto del Espíritu es dominio propio, y ese dominio propio no es un adorno espiritual, sino un escudo que nos protege de caer en la trampa. Miremos al Maestro. Jesús, cuando fue llevado ante Pilato, escuchó acusaciones falsas, mentiras descaradas, voces que clamaban por su muerte sin causa. Mateo nos dice: y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Mateo 27:12. Esa imagen es poderosa. El Hijo de Dios, que podría haber callado las bocas de todos con una sola palabra, eligió el silencio, no por debilidad, sino porque su silencio desnudaba la injusticia y revelaba el corazón de sus acusadores. Aquí hay una lección profunda para nosotros. El silencio, cuando es guiado por el Espíritu Santo, no es pasividad, es autoridad. Y hablar, cuando es en el momento oportuno y con las palabras que vienen de Dios, no es impulsividad, sino obediencia. En nuestra vida diaria, esto significa aprender a practicar lo que yo llamo el silencio estratégico. No toda provocación merece una respuesta. No toda acusación necesita ser aclarada. Hay batallas que el Señor mismo peleará por nosotros si aprendemos a detenernos y esperar en Él. El salmista lo sabía bien cuando escribió: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmo 46, 10. Querido amigo, pregúntate siempre: si hablo ahora, ¿mi respuesta edificará o simplemente avivará el fuego? ¿Traerá luz o aumentará la oscuridad? Si la respuesta es que solo aumentará la contienda, entonces calla y ora. Y si el Espíritu te mueve a hablar, que tus palabras sean como sal y luz, no como combustible para el conflicto. También debemos entender que no somos llamados a arreglar a todos. No podemos cambiar los corazones. Esa es la obra de Dios. Podemos ser instrumentos, sí, pero no somos el alfarero. Si tratamos de corregir a cada persona que se equivoca, nos agotaremos y terminaremos perdiendo la paz que Cristo nos dio. Hoy el llamado es claro: no te ensucies en el pantano. Guarda tu corazón, guarda tu testimonio y confía en que el Señor hará justicia a su tiempo. Como hijos de Dios,
no necesitamos demostrar nuestro valor con gritos ni con discusiones interminables. Nuestro valor se demuestra con un carácter transformado, con la mansedumbre que solo el Espíritu produce y con la paz que no se rompe aunque el mundo intente provocarnos. Y si alguna vez caíste en ese pantano, si alguna vez reaccionaste con ira o palabras de las que después te arrepentiste, hoy puedes venir a Cristo y pedirle perdón. Él limpia, restaura y fortalece para que la próxima vez, en lugar de responder según la carne, respondamos guiados por el Espíritu. Así, nuestra vida será un testimonio vivo de que el poder de Dios no se manifiesta solo en grandes milagros, sino también en la gracia de mantenernos firmes y puros en medio de la provocación. Consejo número 4: sabios como serpientes y sencillos como palomas. Querido hermano, vivir en este mundo es como caminar por un sendero lleno de belleza y al mismo tiempo de peligros ocultos. Jesús nos advirtió de manera directa: ninguno de vosotros está solo. Yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Mateo 10:16. Estas palabras no son un simple consejo, son una estrategia de vida para el creyente que quiere permanecer firme en su fe, sin ser devorado por la maldad que lo rodea. La prudencia de la serpiente no es malicia, es discernimiento. La serpiente no se expone innecesariamente, observa, analiza, espera el momento oportuno para moverse. Del mismo modo, el creyente debe aprender a leer el ambiente, a reconocer las intenciones ocultas, a identificar las trampas del enemigo antes de caer en ellas. Esto no significa vivir con miedo, sino vivir con los ojos del Espíritu bien abiertos. El discernimiento es como una lámpara en la oscuridad. Ilumina lo suficiente para no dar un paso en falso. Por otro lado, Jesús nos llama a ser sencillos como palomas. La paloma no maquina venganza, no guarda rencor, no utiliza la astucia para hacer daño. Su fuerza no está en la agresión, sino en su pureza. Para el cristiano esto significa mantener un corazón limpio, incluso cuando hemos sido heridos. No responder con maldad al que nos ha hecho mal. Recordemos que la santidad no nos debilita, nos fortalece, porque el enemigo no sabe qué hacer con un corazón que no puede corromper. Equilibrar estas dos cualidades es un arte que solo el Espíritu Santo puede enseñarnos. Si tenemos prudencia sin sencillez, nos volvemos duros, calculadores, desconfiados hasta el extremo. Si tenemos sencillez sin prudencia, corremos el riesgo de ser ingenuos, vulnerables a quienes buscan aprovecharse de nosotros. La verdadera sabiduría cristiana une ambas: ver claramente el peligro, pero responder con un corazón gobernado por Cristo. En la vida diaria, esto se traduce en acciones concretas. Ser sabio como serpiente significa evaluar bien antes de tomar decisiones, no dejarse llevar por la emoción del momento, preguntar al Señor en oración antes de actuar. Es decir, Señor, muéstrame si este camino es de ti o es un lazo del enemigo. Ser sencillo como paloma significa tratar a todos con respeto y amor, incluso a quienes no lo merecen, porque sabemos que el Señor es quien juzga y paga a cada uno según sus obras. Recuerda que Jesús mismo vivió este equilibrio. Él supo enfrentar a los fariseos con una sabiduría que dejaba sin palabras a sus adversarios, y al mismo tiempo abrazaba a los niños, sanaba a los enfermos y perdonaba a los pecadores arrepentidos. Cuando le tendieron trampas con preguntas capciosas, respondió con claridad y verdad, sin dejarse atrapar por sus engaños. Cuando fue insultado, no devolvió insulto. Cuando fue golpeado, no levantó su mano para golpear de vuelta. Querido amigo, nuestra meta no es sobrevivir en este mundo a cualquier costo, sino vivir de tal manera que Cristo sea visto en nosotros.
Eso requiere que seamos lo suficientemente astutos para no caer en los engaños del diablo y lo suficientemente puros para no dejar que el odio contamine nuestro corazón. No permitas que las heridas del pasado te conviertan en alguien amargo. No permitas que la astucia del mundo te robe la sencillez que un día te llevó a Cristo. Hoy pídele al Señor que te dé ojos de serpiente y corazón de paloma, que te enseñe a reconocer los peligros sin perder la ternura, a establecer límites sin perder el amor, a defender la verdad sin perder la gracia. Porque en ese equilibrio se esconde una fuerza que el mundo no entiende, pero que el reino de Dios honra. Y recuerda, querido hermano, no estamos solos en esta tarea. El Espíritu Santo camina con nosotros, nos advierte cuando hay peligro y nos recuerda que por encima de todo somos hijos de la luz. Que tu vida sea un testimonio vivo de esta verdad y que cada paso que des lo hagas con la prudencia de la serpiente y la pureza de la paloma, hasta el día en que estemos en la presencia de aquel que nos envió. Consejo número 5. La bondad tiene límites y el corazón debe ser guardado. En esta parte quiero hablar contigo con claridad y ternura sobre una verdad que nos protege. La bondad cristiana no es ingenuidad, y un corazón que ama a Cristo debe aprender a poner límites para no ser pisoteado. Si alguna vez sentiste que tu generosidad fue usada en tu contra, no te culpes. Hoy el Señor quiere enseñarte a cuidar lo precioso que te ha dado. La Escritura nos ofrece una advertencia llena de sabiduría. El Señor dice: Yung chocho nung yotan, va yung kwang hotrai truok matheo, que ochung gyai yap duoichan, roi kwai laikan se kachengwoi. Mateo 7.6. No son palabras duras para endurecer el corazón, sino instrucciones amorosas para discernir dónde poner nuestros tesoros, nuestro tiempo, nuestra confianza, nuestra compasión. Hay personas y ambientes donde lo santo no es respetado, y entrar ahí sin prudencia termina por desgastar nuestra fe. Quiero que notes algo importante: la bondad, cuando se ejerce sin discernimiento, puede convertirse en una forma de autoengaño. A veces confundimos el llamado de Jesús a amar con la idea de complacerlo todo, soportarlo todo y decir que sí a todos. Pero el amor bíblico es paciente y también sabio, abraza y también pone límites. La compasión que no se gobierna se vuelve una puerta abierta a la manipulación. El resultado no es la gloria de Dios, sino el cansancio del alma y la pérdida de paz. La teología práctica del Evangelio nos muestra que el dominio propio es una expresión del Espíritu Santo en nosotros. No es frialdad, es fortaleza. No es egoísmo, es mayordomía. El Señor te confió una vida, un testimonio, una dignidad. Cuidarlos no es falta de amor, es obediencia. Por eso digo con firmeza y cariño: ser bueno no significa permitir abusos. Ser manso no significa ser alfombra. La mansedumbre de Cristo fue fuerza bajo control, nunca debilidad que se deja usar. Míralo reflejado en la historia de José. Aquel joven que fue traicionado por sus hermanos llegó a ser segundo después del faraón. Cuando el tiempo los volvió a reunir, José no se apresuró a revelar su identidad. Observó, probó, esperó. Quiso ver si sus corazones habían cambiado. Hizo preguntas, estableció condiciones, midió sus reacciones. No se dejó arrastrar por la emoción ni por la nostalgia. Permitió que la verdad saliera a la luz antes de entregar nuevamente su confianza. Eso es amor con sabiduría. Eso es misericordia que se protege del mal. Tal vez tú has sido generoso durante años y alguien se ha aprovechado. Tú diste dinero, tiempo, atención, y a cambio recibiste desprecio, exigencias, falta de respeto. No te castigues por haber amado, pero tampoco sigas abonando
un terreno donde la semilla se pierde. Amar en Cristo incluye reconocer relaciones que nos hacen daño y con paz en el corazón tomar distancia, no para vengarnos, sino para honrar a Dios y conservar la salud del alma. Aprendamos entonces a decir no sin culpa. Un no a tiempo puede salvar un matrimonio, una amistad, una iglesia. Es legítimo decir, no puedo ayudarte de esa manera, no me hablarás en ese tono, no participaré en esa conversación. Es cristiano explicar con calma tus razones y mantenerte firme. Tú sí debe ser sí y tú no. No. Esa claridad es una bendición. Y recuerda, no todo lo que parece urgente es voluntad de Dios. Lo que es de Dios trae paz, no presión. Al mismo tiempo, evalúa antes de depositar tu confianza. Observa frutos, no promesas. Mira la constancia, no las lágrimas de un momento. Pregunta, escucha, consulta al Señor en oración. Si el espíritu te inquieta, no avances por la culpa ni por el miedo a quedar mal. La prudencia es una barrera de protección para la bondad. Te permite seguir amando sin exponerte a un desgaste que apaga tu luz. Y entiende que el respeto no se ruega. El respeto se establece con actitudes claras y límites sanos. Cuando te respetas a ti mismo como hijo o hija de Dios, también enseñas a otros cómo tratar lo que Dios ha puesto en ti. Si alguien insiste en menospreciarte, descalificarte o aprovecharse, la decisión de poner distancia puede ser un acto de fe, no de orgullo. No tienes que convencer a nadie de tu valor. Tu valor viene de la cruz de Cristo. Sé que para muchos de nosotros, especialmente al llegar a cierta edad, decir no cuesta. Tememos ser malinterpretados, tememos la soledad, tememos parecer duros. Pero escucha, amigo querido, Dios no te pide que agrades a todos, te pide que lo honres a Él. Cuando guardas tu corazón, guardas el río de vida que Él ha puesto en ti para bendecir a otros en el tiempo y el modo correctos. Tu bondad no se apaga cuando pones límites. Al contrario, se vuelve más pura, más libre, más fecunda. Quisiera invitarte ahora a un acto de entrega. Tal vez hay relaciones que debes revisar, promesas que debes ajustar, ayudas que debes replantear. Ven a Jesús con todo eso. Dile, Señor, quiero amar como tú, con ternura y con sabiduría. Enséñame a guardar mi corazón. Dame dominio propio. Muéstrame dónde decir sí y dónde decir no. Él te guiará. Él te dará paz. Y cuando camines en esta senda, tu bondad seguirá brillando, no porque todos la aplaudan, sino porque nace del corazón de Dios y permanece bajo su cuidado. Consejo número 6. Reconocer las señales y prevenir la traición. Querido hermano, la traición no es un accidente repentino que llega sin aviso. Es un patrón que muchas veces se va tejiendo poco a poco, mientras nosotros, distraídos o llenos de buena fe, no vemos las señales. Y cuando finalmente sucede, nos golpea con fuerza, porque creímos que jamás vendría de esa persona. Pero la palabra de Dios nos enseña que el fruto revela siempre la raíz. El que siembra iniquidad segará desgracia. Proverbios 22:8. Si observamos con atención, podremos reconocer a las personas no por lo que dicen, sino por lo que hacen y por el resultado de sus acciones. Permíteme decirte algo con el corazón en la mano. Repetir la ingenuidad no es virtud, es poner en riesgo la paz que Dios nos ha confiado. La inocencia es un don, pero la ingenuidad persistente, cuando ya hemos visto las señales, se convierte en una forma de irresponsabilidad espiritual. El Señor nos llama a amar, sí, pero también a discernir. Debemos entrenar nuestra mente y nuestro espíritu para observar sin dejarnos cegar por el apego emocional, para aprender a poner límites sin perder la compasión. La Biblia nos advierte sobre ciertos comportamientos que revelan el carácter de una persona. Proverbios
16:28 dice: el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Si alguien habla mal de otros contigo, puedes estar seguro de que en algún momento también hablará mal de ti con alguien más. No es cuestión de si sucederá, sino de cuándo. Otra señal es el que finge alegrarse por tus logros, pero en su corazón siente envidia. Esa sonrisa forzada, esa felicitación con un matiz sarcástico, son indicios de que la persona no celebra tu bendición, sino que la resiente. Estas señales no se nos dan para que vivamos desconfiando de todos, sino para que nos protejamos con sabiduría. No siempre la respuesta correcta es confrontar, porque algunos solo buscan arrastrarnos al caos. En lugar de eso, la Escritura nos guía a actuar con prudencia. Reestructura tu entorno de manera silenciosa. Coloca barreras saludables. Mantén cierta distancia. No tienes que anunciarlo. No tienes que explicar cada decisión. Simplemente cuida el espacio donde Dios te está formando y bendiciendo. Recuerda, la confianza no es un regalo que se entrega a la ligera. Es un terreno que debe ganarse con el tiempo y que solo debe ser cedido según la dirección del Señor. La paciencia y la observación son nuestras aliadas. Con cada interacción, con cada palabra, con cada reacción, podrás discernir si la persona camina en la verdad o si está construyendo un camino hacia la traición. Jesús mismo nos mostró este principio. Él sabía quién lo entregaría antes de que sucediera, pero no vivió esclavizado por el temor. Mantuvo su misión intacta y su mirada puesta en el Padre. Así también nosotros debemos aprender a no permitir que la amenaza de la traición robe nuestra paz o nos aparte del propósito que Dios nos ha dado. Querido amigo, puede que en este momento recuerdes un nombre, un rostro, una situación en la que fuiste traicionado. No permitas que ese recuerdo te llene de amargura, pero tampoco ignores las lecciones que dejó. Pídele al Señor un corazón que ame sin ingenuidad y una mente que discierna sin odio. A veces, la forma más amorosa de tratar a alguien es estableciendo límites claros para que no pueda seguir dañando. La traición es dolorosa, pero no tiene por qué ser devastadora. Cuando vivimos en la luz de Cristo, ninguna herida es definitiva y ningún golpe es suficiente para apartarnos de su gracia. Reconocer las señales no es ser desconfiado, es ser obediente a la sabiduría de Dios. Y prevenir la traición no es falta de fe, es un acto de mayordomía sobre la vida que Él nos ha dado. Que hoy el Espíritu Santo te guíe para ver lo que otros no ven, para actuar cuando otros se quedan inmóviles y para mantenerte firme en el amor que todo lo soporta, pero que también sabe proteger lo que Dios ha puesto en tus manos. Porque en Cristo, incluso las traiciones más amargas pueden convertirse en testimonios de su fidelidad y de su poder para guardarnos hasta el fin. Consejo número 7. El dolor es un maestro, no un destructor. Querido hermano, hay heridas que dejan cicatrices profundas, traiciones que parecen cortar el alma en dos. Tal vez tú conoces ese tipo de dolor, el que llega de manos en las que un día confiaste, el que te arrebata la paz y te deja preguntando, ¿por qué, Señor? Pero hoy quiero recordarte algo que la palabra de Dios afirma con poder. Ese dolor no llegó para destruirte, sino para formarte. El apóstol Pablo lo dijo así. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza. Romanos 5, 3-4. Cada herida, si la pones en manos del Señor, puede convertirse en un cincel
que da forma a tu vida para que te parezcas más a Cristo. Desde la perspectiva de la fe, el dolor no es un enemigo al que temer, sino un taller donde Dios forja tu carácter. Cada golpe es una oportunidad para fortalecerte, para desarrollar la resiliencia, para afinar tu discernimiento. El sufrimiento es como el fuego que purifica el oro, intenso, sí, pero necesario para que las impurezas salgan a la superficie. Si lo aceptas con un corazón rendido, descubrirás que en medio de la prueba, Dios está moldeando en ti una fuerza que no sabías que tenías. Mira el ejemplo de José. Fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo, acusado injustamente y olvidado en la prisión. Sin embargo, en lugar de permitir que la amargura lo consumiera, dejó que Dios usara su dolor como escuela. Al final no solo fue liberado, sino que llegó a ser gobernador de Egipto y pudo decir a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20. José entendió que el dolor en manos de Dios no destruye, sino que eleva. Pensemos también en David, el joven pastor que se convirtió en héroe nacional después de derrotar a Goliat. Pronto fue traicionado por el rey Saúl, quien lo persiguió sin descanso. David pasó noches huyendo, viviendo en cuevas, con su vida en peligro. Pero en esos años de dolor, aprendió a depender más del Señor que de sus propias fuerzas. Muchos de los salmos que hoy nos consuelan nacieron en ese lugar de sufrimiento. El dolor lo llevó más cerca de Dios y lo preparó para reinar con justicia. Querido amigo, cuando la traición toque tu puerta, recuerda que no tienes que reprimir el dolor. No pretendas que no pasa nada. Llévalo delante de Dios en oración, con lágrimas si es necesario. Cuéntale lo que sientes, porque Él no rechaza un corazón quebrantado. Escucha lo que el dolor quiere enseñarte. Tal vez te está mostrando en quién no deberías confiar, o tal vez te está recordando que tu valor no depende de la opinión de los hombres, sino de lo que Dios dice de ti. No te conviertas en la misma persona que te hirió. No permitas que la amargura transforme tu corazón en piedra. La venganza puede parecer dulce por un momento, pero envenena el alma para siempre. En cambio, elige escribir una nueva historia, una historia de perdón, de crecimiento, de fe renovada. Usa el dolor como combustible para acercarte más a Cristo, no como excusa para alejarte de Él. Cuando entregas tu herida al Señor, Él la convierte en un testimonio. Esa traición que un día parecía el final de tu vida puede transformarse en el capítulo más poderoso de tu historia. Tal vez hoy no entiendas el porqué, pero un día mirarás atrás y dirás: si no hubiera pasado por ese valle, no conocería la profundidad de la gracia de Dios. Recuerda, hermano, el dolor no es tu carcelero, es tu maestro. No es el final, sino el principio de algo nuevo que Dios quiere hacer en ti. Y mientras atraviesas la prueba, no caminas solo. Cristo, que también fue traicionado, camina a tu lado, y en sus manos toda herida puede convertirse en corona. Consejo número 8: el poder de la independencia espiritual. Querido hermano, hay un tipo de fuerza que el mundo no entiende. No se trata de la capacidad de dominar a otros, ni de imponer nuestra voluntad, sino de la libertad que viene cuando nadie puede gobernar tu corazón. Esa libertad se alcanza cuando tu dependencia emocional está puesta solo en el Señor. La palabra nos lo recuerda: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Aquí está la clave. Si tu paz, tu alegría y tu valor dependen de lo que otros digan o hagan, vivirás prisionero de sus cambios de humor, de sus decisiones y de sus debilidades.
La dependencia emocional en las personas es una forma de esclavitud. Es como entregar las llaves de tu paz a manos humanas, frágiles e inconstantes. Si tu felicidad se sostiene por cómo te tratan los demás, estarás siempre vulnerable. Pero si tu fuente de seguridad es Cristo, entonces ninguna circunstancia, por difícil que sea, podrá derrumbarte, porque la paz que Él da no es frágil ni momentánea, es firme, eterna, y no depende de los vaivenes de este mundo. El apóstol Pablo entendió esta verdad de una manera profunda. En su carta a los Filipenses escribió: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Filipenses 4:11. No era indiferente ni frío, era libre. Había descubierto que su fuerza y su paz no provenían de la abundancia, ni de la escasez, ni de la aprobación de los hombres, sino de una relación viva y constante con su Señor. Esa es la independencia espiritual. Tener el alma anclada en Cristo, de tal manera que nada ni nadie pueda robarte la calma. Quiero que imagines un ancla en medio de una tormenta. El viento sopla fuerte, las olas golpean con violencia, pero el barco no se aleja porque está firmemente sujeto. Así es el corazón que ha aprendido a depender solo de Dios. Los problemas pueden golpear, las personas pueden decepcionar, pero el alma permanece firme porque su seguridad está en la roca eterna. Esta independencia no se construye de la noche a la mañana, es un camino de disciplina espiritual. Comienza con la decisión diaria de rendirlo todo al Señor. Cuando algo que amas te es quitado o cuando una relación cambia, repítete: puedo perderlo y aún así tener paz, porque Cristo sigue conmigo. No es un acto de frialdad, sino de confianza absoluta en que Dios sabe lo que hace y que en sus manos nada se pierde, sino que todo se transforma para nuestro bien. También significa aprender a amar sin poseer, valorar a las personas sin hacer de ellas la fuente de tu identidad o tu propósito. La Biblia nos enseña a amar de forma generosa, pero también a entender que las relaciones pueden cambiar y que las personas como nosotros son imperfectas. Cuando aceptas esto, puedes disfrutar de los vínculos sin vivir atado a ellos, y cuando llegue el momento de soltar, podrás hacerlo sin perder tu paz. Querido amigo, cada vez que algo te lastime, corre primero a los pies de Cristo. Derrama tu corazón delante de Él. Dile lo que sientes, muéstrale tus heridas. Allí encontrarás el consuelo y la restauración que ningún ser humano puede darte por completo. Recuerda que tu alma fue diseñada para descansar en Dios, no en la aprobación de las personas. La verdadera independencia espiritual no es orgullo ni autosuficiencia. Es humildad que reconoce: sin ti, Señor, nada puedo, pero contigo lo tengo todo. Cuando llegas a ese punto, las palabras o acciones de otros ya no definen quién eres, y el temor a perder algo o a alguien se desvanece, porque sabes que tu tesoro está en el cielo y tu vida está escondida con Cristo en Dios. Hoy te invito a entregar de nuevo las llaves de tu corazón al Señor. Suelta cualquier atadura emocional que te esté robando la paz. Decide vivir libre en Él, amar sin miedo y confiar sin reservas. Porque el verdadero poder no está en controlar a otros, sino en vivir de tal manera que nadie, excepto Dios, pueda controlar tu corazón. Y cuando eso sucede, querido hermano, ni la tormenta más fuerte podrá apartarte de la paz que solo Cristo puede dar. Consejo número 9: el arte de irse sin dar explicaciones. Querido hermano, hay momentos en la vida en los que el acto más sabio y más lleno de fe no es hablar, sino marcharse. No con ira ni con resentimiento, sino con la paz de saber que has hecho lo que debías y que delante de Dios
tu conciencia está limpia. No todos merecen que expliques tus motivos, y no porque no sean importantes, sino porque hay corazones que no están dispuestos a escuchar la verdad. La palabra lo dice con claridad. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Proverbios 10:19. La sabiduría bíblica nos enseña que la lengua es poderosa, pero también que el silencio puede ser un arma más fuerte. El silencio no siempre significa debilidad o rendición. Muchas veces es una declaración de fortaleza, de autocontrol y, sobre todo, de confianza en Dios. Cuando escogemos callar en lugar de justificarnos ante quienes ya han decidido no entendernos, estamos diciendo con nuestras acciones: mi identidad, mi valor y mis decisiones están en las manos del Señor, no en el juicio de los hombres. Miremos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Hubo lugares donde Él fue rechazado, donde su mensaje fue despreciado, y en vez de quedarse intentando convencerlos, simplemente se fue. No llenó su ausencia con explicaciones. Su silencio era un testimonio más poderoso que cualquier defensa verbal. En Lucas 4:30 leemos: pero Él, pasando por en medio de ellos, se fue. No hubo confrontación innecesaria. No hubo súplica por comprensión. Jesús sabía que quienes exigen explicaciones muchas veces solo buscan mantener el control sobre ti, y Él no se lo permitió. Este es un principio que el creyente maduro debe aprender. No es tu responsabilidad convencer a todos. Hay batallas que no se ganan con argumentos, sino con distancia. Cuando el Señor te dice que es hora de irte, no retrases tu obediencia por miedo a lo que otros dirán. Antes de dar ese paso, examina tu corazón delante de Dios. Pregúntate: ¿he dado lo mejor de mí? ¿He amado? ¿He perdonado? ¿He hablado la verdad cuando fue necesario? Si la respuesta es sí, entonces es momento de soltar. Soltar no significa desinterés, significa confiar. Confiar en que el Dios justo ve todo y obrará a su tiempo. El salmista lo declaró con certeza: porque Jehová juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con verdad. Salmo 90:6-13. No necesitas defenderte ante quienes no quieren escuchar. Dios mismo será tu defensor. En lo práctico, irse sin explicaciones es un acto de madurez. Significa no caer en la trampa de la provocación, no entrar en discusiones que solo alimentarán el conflicto. Significa proteger tu paz interior, esa paz que Cristo te ha dado y que el mundo no puede quitarte. A veces, el mayor testimonio que puedes dar no es un discurso, sino tu capacidad de caminar lejos con la frente en alto, sin amargura y sin rencor. Querido amigo, quizás en este momento estás en una relación, un entorno o una situación donde te sientes obligado a justificar cada paso que das. Escucha la voz del Espíritu Santo. Hay ocasiones en las que la voluntad de Dios es que te apartes sin más palabras, porque tus acciones ya han dicho todo lo que se debía decir. No es orgullo, es obediencia. No es indiferencia, es protección divina para tu corazón. Hoy te invito a reflexionar: ¿dónde te está pidiendo el Señor que sueltes? ¿Dónde tu presencia ya no produce fruto y tu ausencia será el mensaje más claro? Recuerda que cuando te vas en paz, Dios sigue obrando. Él sigue siendo tu justicia, tu escudo y tu refugio. Y cuando caminas bajo su dirección, no necesitas la aprobación de los hombres para seguir adelante. Porque al final, querido hermano, no se trata de cuántas explicaciones diste, sino de cuánta fidelidad tuviste al seguir la voz de tu pastor. Que cuando llegue ese momento, puedas irte sin miedo, sin rencor y con la certeza de que el Señor va adelante de ti, abriendo camino hacia el lugar donde Él quiere que estés.
Consejo número 10. Regresar más fuerte, no más duro. Querido hermano, la vida nos hiere. A veces las cicatrices son visibles, otras veces solo Dios y nosotros sabemos que están ahí. Y es natural que después de haber sido heridos, nuestro primer impulso sea protegernos con una armadura más dura, esconder el corazón detrás de muros fríos para que nadie más pueda alcanzarlo. Pero el Señor nos llama a un camino más alto, regresar más fuertes, sí, pero sin perder la ternura, no más duros, sino más firmes en el amor. La Escritura nos recuerda: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hebreos 12:11. La verdadera fortaleza no se construye sobre la base del resentimiento, sino sobre la gracia. Actuar desde la ira es cederle el control a esa misma ira. La fuerza que nace del odio termina consumiéndonos por dentro. Pero la fuerza que nace de Dios es diferente. Es limpia, es justa y es capaz de tratar con equidad incluso a quienes han sido injustos con nosotros. Y esa fuerza no se adquiere cerrando el corazón, sino dejándolo en las manos de aquel que lo sana y lo fortalece. El ejemplo de José en la Biblia es un faro en este sentido. Vendido por sus propios hermanos, traicionado y olvidado, tuvo todas las razones humanas para endurecerse y buscar venganza. Pero cuando el Señor lo levantó y lo puso en una posición de autoridad, José eligió un camino distinto. Pudo haberlos castigado, pero en lugar de eso, los abrazó, los perdonó y los salvó del hambre. Su fuerza no estaba en el poder de destruir, sino en la capacidad de restaurar. Su victoria fue responder con compasión donde otros esperaban dureza. Querido amigo, regresar más fuerte significa redefinir la idea de fuerza en tu vida. No es reprimir el dolor como si no existiera. Es permitir que Dios lo use para transformarte. Es levantarte cada mañana con un corazón dispuesto a amar, pero con la sabiduría de no volver a ponerte en manos de quienes te hirieron sin arrepentimiento. Es cerrar ciclos sin cerrar tu capacidad de confiar. Abrirte a nuevas relaciones con discernimiento, no con miedo. Cuando regresas más fuerte, tu paz se convierte en tu mejor respuesta. Aquellos que esperaban verte caer se sorprenden al verte caminar en serenidad. Tu vida se vuelve un testimonio de que el poder de Dios no solo te levantó, sino que te hizo mejor, más lleno de gracia, más lleno de luz. La venganza pierde sentido porque comprendes que tu futuro está en manos del Señor, no en las de quienes intentaron destruirte. Te invito a preguntarte hoy: ¿la fortaleza que estás buscando nace de la ira o de la gracia? ¿Estás construyendo un muro para aislarte o un fundamento para crecer? Porque una cosa es cierta: la dureza puede mantenerte de pie por un tiempo, pero solo la fortaleza que viene de Dios te mantendrá en paz y con propósito para siempre. Cuando vuelvas, hazlo como José, con las manos limpias, el corazón libre y los ojos puestos en la misión que Dios te ha dado. Deja que tu vida sea la evidencia de que la verdadera victoria no está en demostrar que tenías razón, sino en mostrar que a pesar de todo, el amor de Cristo en ti es más fuerte que cualquier herida. Y recuerda, querido hermano, que cada golpe que recibiste no fue para destruirte, sino para moldearte. El Señor no desperdicia el dolor de sus hijos. Él lo transforma en un testimonio que inspira y en un carácter que refleja su gloria. Así que regresa, pero regresa más fuerte en el amor, no más duro en el rencor, porque al final la dureza aísla, pero la fortaleza que viene de Dios
te abre camino hacia todo lo que Él preparó para ti. Querido hermano, después de todo lo que hemos compartido, hay algo que debe quedar grabado en nuestro corazón. Vivir en un mundo lleno de engaños, traiciones y manipulaciones no significa que debamos volvernos fríos, duros o sin compasión. El plan de Dios para sus hijos es mucho más alto que eso. Hemos aprendido que se nos llama a vivir con prudencia, a mantenernos despiertos, a discernir el corazón de las personas, pero sin perder la capacidad de amar. La sabiduría del Señor no nos entrena para vengarnos, sino para vencer por medio de la paciencia, la calma y la fuerza que nace de una relación viva con Él. Porque la verdadera victoria no es aplastar al que nos hizo daño, sino permanecer firmes sin perder nuestra humanidad. La sabiduría celestial no es un arma para herir, es un escudo que protege y un faro que guía. Y cuando aprendemos a caminar así, descubrimos que ningún acto de traición puede robarnos la paz y ninguna manipulación puede movernos de la roca eterna que es Cristo Jesús. Ahora quiero invitarte a detenerte un momento y mirar hacia tu propia vida. Examina las relaciones que tienes a tu alrededor. ¿Hay alguien que está aprovechándose de tu bondad? ¿Hay alguien que intenta manipular tus emociones o controlar tus decisiones? A veces no nos damos cuenta hasta que el desgaste es grande. Por eso, hoy es el día para pedir al Señor que nos abra los ojos y nos muestre la verdad, no para endurecernos, sino para protegernos. Haz esta oración conmigo. Señor amado, dame tu sabiduría para discernir, dame la fuerza para decir no cuando sea necesario y la paz para no depender de nadie más que de ti. Sana las heridas que hay en mi corazón y haz de mí un árbol firme, con raíces profundas en tu palabra, que no se doblegue ante las tormentas de la traición. Enséñame a caminar con prudencia y amor, con firmeza y gracia, reflejando tu carácter en todo lo que hago. Amén. Pero no quiero que esto se quede solo en una reflexión interna. Quiero que hoy hagamos una declaración de fe juntos. Escribe en los comentarios: no me vuelvo insensible, me vuelvo sabio. Es una forma de proclamar públicamente que en Cristo no vamos a dejar que las heridas nos cambien para mal, sino que serán el combustible que nos impulse a crecer más fuertes y más semejantes a Él. Y si este mensaje ha tocado tu corazón, te animo a suscribirte y a activar la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguna enseñanza que pueda fortalecer tu caminar con Dios. Comparte también este video con las personas que amas. Quizá ellas también necesitan escuchar que es posible vivir con paz y firmeza en medio de un mundo roto. Si hoy necesitas oración, no lo guardes en silencio. Déjalo escrito en los comentarios. Aquí, como familia de fe, oraremos unos por otros, porque sabemos que la oración ferviente del justo puede mucho. Antes de despedirnos, quiero dejarte esta verdad. El mundo seguirá siendo lo que es, con sus trampas, sus injusticias y sus desilusiones, pero tú puedes decidir cómo caminarás en él. Puedes elegir una vida llena de paz. No porque nunca enfrentes traiciones, sino porque has aprendido a proteger tu corazón con la sabiduría de Dios. Esa sabiduría te da libertad, te da estabilidad y te permite moverte con seguridad en cualquier terreno. Así que, hermano querido, levántate y camina en la libertad que Cristo ya te ha dado. No más cadenas de temor, no más cárceles de amargura. Con prudencia y amor, con firmeza y gracia, avanza sabiendo que el Señor va delante de ti, guiando cada paso. Y recuerda, la verdadera fuerza no está en cerrar el corazón, sino en abrirlo al amor de Dios, que es capaz de sostenerte y renovarte cada día.